nosotros. En el día de hoy el tema es la verdad y la libertad. Es un versículo bíblico que todos nosotros lo conocemos y trata con lo que es reconocer a Jesucristo como la verdad. Entender que la Biblia en todos los aspectos habla de Cristo siendo la verdad, la esperanza para el mundo. Otro componente muy importante que vamos a tocar en el día de hoy es cómo ser un discípulo real del Señor. Y para hacer eso nosotros tenemos que seguir el consejo y lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por favor, en el día de hoy escuchen el mensaje. Creo que va a ser de edificación para cada uno de ustedes y esperamos que el Señor lo continúe bendiciendo. Dios bendiga mucho. Buscamos nuestras Biblias en el día de hoy. Buscamos nuestras Biblias. El tema en el día de hoy es la verdad y la libertad. La verdad y la libertad. Estamos en el libro de Juan, capítulo 8, the book of John, chapter 8. Libro de Juan, capítulo 8. Yo sé que muchos de ustedes, al nosotros leer este versículo bíblico, rápido van a decir, oh, yo conozco ese versículo, el versículo 32. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria, este versículo bíblico. ¿Están conmigo en el día de hoy? La palabra de Dios en esta preciosa mañana se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien sencillo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bien sencillo. Ayúdame en orar, iglesia. Dios Padre, venimos delante de ti en este precioso día, Dios Padre Señor. Pedimos, Dios Padre Señor, que nuestros corazones pueden estar abiertos, Dios. Que podemos nosotros estar sensibles, Dios, para recibir, Dios Padre Señor, esta enseñanza, Dios Padre Señor. Señor, prepara corazones, Dios Padre Señor. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén y amén. Pueden tomar asiento. Como le dije, el tema es la verdad y la libertad. Esta semana pensé que iba a hablar de otra cosa. Pensé que iba a hablar de lo que es mirar para atrás. Y cómo el cristiano no puede enfocarse en el pasado. Iba a usar la historia de Lot y su esposa, y cuando ella miró para atrás se convirtió en sal. Iba a usar el ejemplo de el muchacho rico en el Nuevo Testamento, que Jesús le dijo, vende todo lo que tú tengas, dáselo a los pobres y sígame, y él dijo que no. Y iba a terminar con Eliseo, cuando fue llamado, que él le dijo al profeta, déjame un segundo. Fue y quemó todo lo que él tenía para ganancia. Lo quemó y después siguió el profeta. Y sabemos la historia de Eliseo. Pero cuando empecé a escribir, el Señor cambió todo. Creo que el Señor tiene una palabra para alguien en el día de hoy. Él quiere hablarle específicamente a una persona en el día de hoy. Si nuestros corazones están abiertos. Recuerda, la semana pasada hablamos de lo que es cuidar nuestro corazón. Hablamos de lo que es la puerta de nuestro corazón. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos que abrir esa puerta para que Dios entre en ella. Y si observamos, hermanos y hermanas, la vida del hombre natural, de la forma más básica, si observamos la vida del hombre natural de la forma más básica, vamos a observar que el hombre nace, el hombre vive y después el hombre muere. Bien sencillo. Nace, vive y muere. Cuando analizamos esos tres puntos de una perspectiva ahora cristiano, observamos que el hombre nace muerto, vive su vida como pecador y está condenado a la muerte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? De una perspectiva humana, esto no tiene sentido. Si observamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puedes entender porque
se disciernen espiritualmente. Cuando leemos este versículo bíblico que leímos en el día de hoy, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este versículo bíblico lo tenemos que mirar con ojos espirituales. Si observamos este capítulo 8 rápido para darle un trasfondo de lo que está pasando, este capítulo 8 inicia con Jesús perdonando una persona que fue sorprendida en el acto de adulterio. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y por esa razón nosotros no podemos alcanzar la gloria del Señor, de Dios. Esta mujer es sorprendida en el acto de adulterio, es pecadora. ¿Y qué le dice el Señor a las personas? Si eres libre de pecado, tire la primera piedra. Después se vira a la mujer y dice, vete y no peques más. Y aquí en la segunda parte de este capítulo vemos Jesús manifestar una de las palabras más fuertes que él puede decir, comprobando que él es el Hijo de Dios, comprobando que él es, óyeme bien, el ungido que Dios mandó para rescatar el mundo. Él dice, yo soy la luz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una de las 7 frases más fuertes que Jesús dijo cuando él estaba caminando sobre la tierra. Yo soy el camino a la verdad, yo soy el buen pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 7 él dijo. Yo soy quien soy. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estamos viendo que Dios está preparando todo para su partida. Y ahí él empieza ahora a dejar a esas personas, esos judíos que estaban viviendo en ese tiempo, una advertencia contra la incredulidad. Él dice en el versículo 21, yo me voy y me buscaráis y no moriráis en vuestros pecados, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Estamos hablando de unas palabras muy fuertes contra aquella persona que sabían que en Jesús había algo especial. En Jesús había algo diferente. Jesús hacía milagros, prodigios, hacía tantas cosas y ellos podían reconocer que en él había algo especial, pero no querían aceptar que él era el Hijo de Dios, el Salvador que ellos estaban esperando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ellos se molestan con él y ellos dicen, entonces Jesús decía a los judíos que habían, en el versículo 31, habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y ahí es donde quiero entrar en el día de hoy. Como les dije, para el hombre humano, lo que yo acabo de decir es absurdo. ¿Cómo es que nosotros nacemos muertos? ¿Cómo es que vivimos como pecadores? ¿Y cómo es que estamos condenados a la muerte? ¿Cómo puede alguno nacer muerto? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el día de hoy? Mi deseo es compartir con ustedes una verdad. Que el hombre natural no puede percibir un secreto que el mundo rechaza. Hoy no creo que hay muchos amén. Hoy no sé si hay mucho aleluya y gloria a Dios. Pero la verdad que quiero hablar en el día de hoy cambia. Esta verdad restaura, esta verdad libera, esta verdad vivifica, esta verdad transforma las vidas de cada persona que lo acepta. Estamos hablando, mis hermanos y hermanas, de la verdad del Evangelio y el secreto de Jesús el Cristo. Muchas veces nosotros usamos la palabra Cristo y lo conectamos con Jesús, pero entendemos, hermanos, en el día de hoy, yo quiero hacer específico. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías que vino al mundo para rescatarnos de la perdición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Jesús dijo en el capítulo 8, versículo 32, y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando Jesús caminó sobre la tierra, había ciertos judíos que creían en Jesús y habían otros que no. Y lo que me parece interesante es lo similar que es con lo que está pasando hoy día. Hay personas que están viviendo en este mundo que posiblemente están sentados en este templo en el día de hoy, o posiblemente están viendo por redes sociales, que conocen a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, pero no creen en Él. Saben que Él es algo especial, como los judíos de ese entonces, pero no creen en Él. ¿Por qué digo esto, mis hermanos y hermanas? Porque no están siguiendo lo que el Señor nos ha dejado. El problema con la humanidad es que tenemos la tendencia de repetir el pasado. Si miramos el pueblo de Israel, desde que recibieron la ley con Moisés, ellos subían y bajaban. Vivían bien 30, 40 años y vivían mal 30, 40 años. Vivían bien, vivían mal. Repetía y se repetía y se repetía la misma historia, y eso pasa con nosotros también en el día de hoy. Un ejemplo práctico de lo que nosotros estamos pasando en el día de hoy. Cuando yo era más joven, gloria a Dios, se usaba pantalones bien anchos, y unas botas, y eso era la estula, una camisa larga, etcétera, etcétera. Hoy los jóvenes están regresando a la época de los 60, donde todo es bien apretado, gloria a Dios. La única diferencia es que ahora quieren poner sus pantalones acá abajo, pero la única diferencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se repite, si miramos los estilos, se repite los estilos. El pelo largo, el pelo corto, el pelo calvo, el pelo hasta acá abajo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Algo natural en nosotros. El evangelio, cuando observamos la palabra evangelio, tiene un significado muy sencillo. Significa las buenas nuevas, buenas noticias. En el día de hoy, para posiblemente una persona que está entendiendo que en Cristo hay algo especial, pero todavía no desea entregarse por completo, hay una buena nueva, hay una buena noticia para ti. La verdad del evangelio es donde deseo enfocarme, porque en este secreto encontramos esperanza y encontramos una vida eterna, una nueva vida con el Señor. Por eso yo cuando yo estoy contento, yo empiezo a cantar: hubo un cambio cuando Cristo conocí, hubo un cambio cuando Cristo conocí. Porque yo sé que hubo un cambio en mi corazón cuando abrí mi corazón y dejé que el Señor entrase en él. De una forma bien sencilla, voy a mirar estas tres frases. El hombre nace un pecador. Mira lo que dice la Biblia para comprobar lo que le estoy diciendo a ustedes. Si miramos el Salmo 51 y 5, mira lo que dice: he aquí yo nací en iniquidad, en otras palabras, pecado, y en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando aquí del salmista, pero esto es un término, una frase general que se aplica a toda la humanidad. Si leemos el Salmo 58 y 3, dice aquí: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarríen los que hablan mentira. Estamos hablando y creando una postura, estamos creando una pauta, estamos nosotros como iglesia confirmando que cada uno de nosotros, desde que nacimos en esta tierra, hemos nacido como pecadores.
Ahora entendemos la frase, el hombre nace en pecado. La otra frase, ¿cómo el hombre nace en pecado? Entonces, ¿estamos muertos? Romanos 5 y 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Somos todos pecadores. Qué lindo es el Señor. Qué bello es el Señor. Efesios 2 y 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nacimos muertos, vivimos en pecado, pero qué lindo es que Él nos da vida a nosotros. Y primera de Juan 1 y 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el día de hoy estamos hablando de la verdad y esa verdad nos va a hacer libres, hermanos y hermanas. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que somos pecadores y que tú y yo no podemos hacer nada para rescatarnos. Tú y yo no podemos ir y comprar la salvación, aunque tengamos todo el dinero en el mundo. Tú y yo no podemos hacer nada para tener la salvación. Si estamos muertos en el pecado, entonces estamos condenados. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Romanos 7:21, sacan su Biblia, hermano, porque esto es bueno, hermano. Anoten ahí, hermano. Me hacen sentir bien cuando están anotando. Gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 7:21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, estamos hablando de la condición humana. Estamos hablando de la condición de nosotros. Queremos hacer el bien. Hallo la ley de que el mal está presente en mí. A mí me molestan, mis hermanos y hermanas, cuando personas se ponen en una postura donde no entienden que son pecadores. Me molesta cuando no entienden de dónde Dios nos ha sacado a nosotros y miran a todos sin misericordia. Incluso la Biblia, Jesús mismo enseñó a través de una parábola de un hombre rico que perdonó a otro o su siervo lo dejó libre y el siervo vio a una persona que le debía algo. Están conmigo en el día de hoy. Y él, dame mi dinero. Y el siervo grande se enteró de eso y cogió a esa persona y lo tiró en la cárcel. Más o menos la historia. Porque muchas veces nosotros como iglesia no tenemos misericordia. Tenemos que tener misericordia. Mira lo que dice Romanos 5 y 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Si ustedes están fijándose, todo lo que hemos hablado de lo negativo, estamos viendo que ahora Dios da una palabra de esperanza. Todo lo que es malo, condenación, muerte, Dios está tratando de rescatar y poner ahora vida. Jesús es el Cristo, mis hermanos y hermanas, y Él vino para reconciliar el pecador. Él vino para rescatar el mundo. Por eso nosotros cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvar el mundo. Se nos olvida leer el 17 y el 18 que va conectado con ella. Vayan conmigo.
17, 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos y hermanas, hay esperanza en la cruz. Hay vida en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Ay, eso me trae alegría en el día de hoy. Eso me trae motivación. Eso me da en mi corazón paz, hermanos y hermanas. Porque ya no hay condenación para mí. Porque yo entregué mi vida al Señor. Oye lo que sigue diciendo. El que oye mi palabra. Y aquí es lo duro de lo que estamos hablando en el día de hoy. El que oye mis palabras. Hoy estamos hablando palabra de Dios. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto quieren esa vida? ¿Cuánto quieren esa vida? Yo no sé de ustedes, pero los escritores de películas ganan mucho dinero presentando películas de horror, de terror, ¿sí? Horror movies. Y muchos jóvenes, pastor, vamos a ver una película horror. No, en mi casa no, gloria a Dios. Yo quiero esperanza, yo quiero cosas buenas, mis hermanos y hermanas. ¿Ah? Y en muchos sentidos, esta historia que acabamos de compartir con ustedes es una historia de horror. Si tú no entregas tu vida al Señor, hermano, está condenado. Está condenado. Una palabra fuerte, mis hermanos y hermanas, en el día de hoy. Mira lo que dice Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Marcos 16:16 dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Primera de Juan 2:2 dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nosotros, sino también los de todo el mundo. Por ejemplo, hermanos y hermanas, hay personas que posiblemente están aquí en el día de hoy que les gusta la iglesia, que les gusta la música, que les gusta los mensajes que se predican, que se sienten bien cuando llegan a la iglesia. Y yo lo puedo comparar con la historia que nosotros vemos en el libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 8, encontramos una historia desde el versículo 26 hasta el 39 de Felipe y un señor etíope. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. La Biblia relata que este hombre está leyendo la Biblia. Él está leyendo aquí, vamos allá, vayan conmigo a Hechos capítulo 8, 26. Él está leyendo lo que nosotros encontramos en el libro de Isaías capítulo 53, si mi mente no me falla, pero en el versículo 32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, no abrió él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitado de la tierra. Estos versículos bíblicos están hablando de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Y él está leyendo esto en su carrito y el Espíritu Santo inquieta a Felipe a ir y hacerle una pregunta. ¿Entiende lo que tú lees? Y en el día de hoy Dios está inquietando porque, como le dije, yo no iba a hablar de esto. Y cuando empecé a escribir, borré y empecé de nuevo y regresé. Y borré y Dios me dijo, hey, escúchame. Okay, God, I got you. I'm listening. I'm sorry. Y empecé a escribir. Dios nos está hablando en el día de hoy.
Pero tenemos que ser sensibles, tenemos que tomar la postura de este muchacho. Entiende lo que lee, entiende lo que está escuchando en el día de hoy. Él dice, no entiendo, nadie me ha enseñado. Nadie me ha enseñado. El versículo 34 respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice este el profeta, de sí mismo o de algún otro. El 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritora, le anunció el evangelio. Las buenas nuevas. La verdad que estamos leyendo allá en Juan 8:32. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El evangelio de Jesús. El 37 dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Por qué le pregunta? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow, qué palabra más hermosa. Qué salvación más gratis que podemos nosotros dar. ¿Ah? ¿Qué le podemos ofrecer mejor que Jesucristo? ¿Qué le podemos dar al mundo que está viviendo en una forma caótica, especialmente en el día de hoy? Locuras de todas formas están pasando. ¿Qué es la respuesta para el mundo? Jesucristo. Amén, aleluya. El Señor y el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, hermanos y hermanas, pregunta de millón en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? La Biblia nos da un consejo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo que leímos tiene dos partes. La primera parte trata con el conocimiento de la verdad. Y nosotros en el día de hoy hemos recibido ese conocimiento. En el día de hoy nadie que está escuchando mi voz puede decir que no le presentaron el evangelio de Jesucristo. Hoy tú has escuchado, escúchame bien, que Cristo es el único que salva. Esa es la primera parte. La segunda parte trata ahora con el aspecto más amplio. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? La primera parte de este versículo es el mapa con dirección exacta a nuestro destino. ¿Ah? Dios es el GPS. Yo no sé de ustedes, pero yo me fui para la playa los otros días y yo abrí mi teléfono, encendí el GPS y yo puse la dirección. Y el GPS me indicó cómo llegar, pero no me trajo. Qué lindo sería. Yo estaba en el carro manejando con mi esposa y yo decía, qué lindo sería que si el carro mismo maneja y yo me puedo quedar con los brazos cruzados a dormir una siesta. Era temprano, nos fuimos como a las 6:30, 7 de la mañana. Ahí yo cruzar los brazos. No, hermano, todavía no. Todavía no, la tecnología está cerca, pero no está ahí todavía. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La primera parte, como dije, es la mapa. La segunda parte trata con la acción. Óyeme bien, con la acción de nosotros seguir la dirección. Yo nos fuimos de aquí de la iglesia, el GPS me dio una derecha aquí, en la Blackwell una izquierda, cuando llegamos a Salem una derecha, cuando llegamos a la ruta 10 west para allá y llegamos a la 287, cuando dice gloria a Dios. Pero yo tuve que manejar, yo tuve que actuar, yo tuve que dar la acción. En el versículo 32 la palabra verdaderamente significa realmente. ¿Realmente qué? Realmente mis discípulos. Si yo hago la pregunta en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros somos discípulos de Dios? Levanta la mano aquellos.
que son discípulos. Levántalo, levántalo alto, levántalo alto. Cuidado que ahora viene el cocotazo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, hay discípulos reales y irreales. Hay discípulos auténticos y no auténticos. Y hay un discipulado que es simplemente externo. Y hay un discipulado que desciende hasta la raíz. Un discipulado que es por fuera nada más, es ese tipo de discipulado que nada más viene a la iglesia una vez a la semana. Le gusta el mensaje, le gusta el cántico, la alabanza, pero ya. En su casa no ora, en su casa no lee la Biblia, en su casa no tiene un devocional. Si hay una actividad externa o más allá de lo normal, para allá no voy. Estoy cansado, tengo mucho trabajo. Créanme ustedes, hermanos y hermanas, si tú le vienes con esa historia barata a tu esposo, tu esposa, ¿qué tu esposo te va a decir? Get out of here. I'm serious. ¿Qué tú vas a hacer si se te olvida la fecha del nacimiento de tu esposa, el cumpleaños? O el aniversario? ¿Qué tu esposa te va a hacer? Tu esposo, ¿qué te va a hacer? Maybe tu esposo no te va a ganar, pero la esposa, she gonna remember. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Sí o no? Hey, no me trajo ni un chocolate. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos y hermanas, no toda fe es real. Esta es la segunda parte de una moneda, mis hermanos y hermanas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El versículo 30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús en este versículo hizo una distinción y para las personas que desean creer, lo confronta con la acción de creer. Wow, yo no sé si ustedes están comiendo. ¿O qué? Hay dos grupos aquí, hermanos y hermanas. Lamentablemente en la iglesia hay dos grupos también. Hay aquellos que están sirviéndole al Señor ferventemente, con denuedo. Y hay otros que están solamente pasando por las mociones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En este versículo bíblico Jesús da un examen. Ay, ¿cuánto les gustan los exámenes? Ay. En el Instituto Bíblico los estudiantes ya que me han tenido a mí como maestro saben que yo soy duro con eso. Papeles y exámenes y reportes, pero aprenden. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El verdadero discípulo, hermanos y hermanas, ¿qué es entonces un verdadero discípulo? ¿O qué quiere decir Jesús al decir en el versículo 31, verdaderamente sos mis discípulos? Seamos muy específicos, hermanos. Para Jesús, verdadero discípulo es lo mismo que verdadero cristiano o verdadero creyente. Jesús no está diciendo que verdadero discípulo es un segundo estado en la vida cristiana. No estamos hablando de etapas. Yo tengo que cruzar esto para llegar a esto. No, mis hermanos y hermanas. Somos creyentes, hermanos y hermanas. Pero cuando Él habla de permanecer, Él está implicando una respuesta a la enseñanza que Él nos dejó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si permanezco en Él, en sus palabras. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nosotros tenemos que permanecer en su enseñanza. Algo interesante, años atrás cuando estaba estudiando en la universidad y estábamos desglosando lo que es el tema de servir a Cristo, llegamos al punto tan extremo donde decimos, ¿qué es aceptar al Señor? ¿Qué es entregar tu vida al Señor? Y llegamos a la conclusión, escúchame bien, que aceptar al Señor, después que sacamos todo el ruido,
es tan simple con nosotros seguir los mandamientos de Él. Porque tú no puedes creer en algo y no seguir lo que Él está enseñando. ¿Están conmigo en el día de hoy? En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llena nuestra mente, dirige nuestra voluntad y transforma nuestros afectos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente relacionado con la Biblia. Aleluya. Yo creo que está caliente aquí dentro. ¿Cuándo es la última vez que tú abriste tu Biblia? Nada más para leerlo, no para preparar un estudio o un mensaje, nada más para leer. Ay. Para concluir, hermanos, ya estamos terminando. Como les dije, este mensaje es verdad. Y algunas veces la verdad, ¿qué dice 1 Corintios acerca de 1 Corintios acerca del amor? ¿Ah? El amor se goza en la verdad. ¿Cuántos reciben la verdad en el día? Para concluir, en el día de hoy nos fijamos en una moneda con doble cara. En un lado vemos la verdad y en el otro lado cómo podemos llegar a esa verdad. Hoy Dios te ofrece esa moneda que se llama Jesús. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Incline su rostro, por favor. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? En la vida natural podemos nosotros ser engañados. En la vida natural vamos a experimentar quebrantos, dolor. Vamos a sentir traición. Pero con Cristo tenemos esperanza. Tenemos la verdad. Tenemos libertad. Tenemos que escuchar el llamado de Dios. Y hoy Dios está llamando. Nosotros vamos a entonar un himno de meditación. Y hoy Dios te llama. Hoy Dios te está llamando. Hey, gracias por sintonizar y ver el video en el día de hoy. Creo que ha sido de bendición para su vida. No te olvides de suscribir a nuestra página. Hay nuevo contenido todo el tiempo. Y los domingos tenemos nuevo contenido que va a ser de gran bendición para su vida.